manera la breve reseña histórica de, la, de la Comisión y el seguimiento de la Ley de Protección del Mejoramiento del Medio Ambiente, jóvenes. Le decía, Guatemala va a empezar a honrar su compromiso que adquirió en la Suecia, Estocolmo, para la emisión de normas que empieza precisamente con el decreto que estamos viendo. Bueno, buenas noches, buenas noches a todos. El decreto precisamente sobre el tema del medio ambiente, 68-86. Entonces, si me permiten, por favor, bien, antes, jóvenes, por favor, quiero compartirles, hay un acuerdo gubernativo. Este acuerdo gubernativo es muy importante para el tema 137-2016. Este decreto, jóvenes, el acuerdo gubernativo número 137-2016 es muy importante, para la implementación del estudio de impacto ambiental. Del estudio de impacto ambiental, jóvenes, para ver de qué manera se hace, ya que encontramos en la ley, les voy a compartir ya, jóvenes, en la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, y luego también otro decreto, aunque está ya en el texto de esta ley, jóvenes, el 90-2000, que también es importante, como ahora vamos a ver en breve. Pues les decía, el acuerdo gubernativo número 137-2016 es muy importante en relación ya a la implementación, a poner en marcha ya lo referente al estudio de impacto ambiental. Ahí se encuentran categorías en relación al aprovechamiento precisamente y utilización de los recursos naturales, en su caso, jóvenes, en cuanto a edificación, construcción de proyectos. Pero vamos a hablar de eso oportunamente. Solo ahora quisiera ver, nos quedamos en el artículo 7 de la ley y también de antemano les indico, jóvenes, vamos a tratar de concluir más o menos a las 8:10. Espero su comprensión, por favor. Así que vamos a ir un poquito rápido en la lectura. Viene el análisis precisamente de este decreto, jóvenes. Acá nos quedamos en el artículo 7. Recuerden, por favor, se prohíbe la introducción al país por cualquier vía de excrementos humanos o animales, basuras domiciliares o municipales y sus derivados, tienes dolosos cloacales, tratados o no, así como desechos tóxicos provenientes de procesos industriales que contengan sustancias que puedan infectar, contaminar y o degradar al medio ambiente y poner en peligro la vida y la salud de los habitantes, incluyendo entre él las mezclas o combinaciones químicas, restos de metales pesados, residuos de materiales radioactivos, ácidos y alcácidos no determinados, bacterias, virus, huevos, larvas, esporas, hongos, y fitopatógenos. Pues acá existe una prohibición, jóvenes, en relación a la recepción en el país, especialmente aquí está hablando de los países industrializados, pues, de los países desarrollados, que andan buscando qué país en vías de desarrollo puedan recibir estos desechos, que ellos no quieren, pues, contaminar su medio ambiente. Pero existe esta prohibición. Luego el artículo 8 señala, para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus características pueda producir deterioro de los recursos naturales, renovables o no, al ambiente o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje,
y a los recursos culturales del patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación de impacto ambiental, realizado por técnicos de la materia y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente. Luego, el funcionario que me quiere exigir el estudio de impacto ambiental de conformidad con este artículo será responsable personalmente por el cumplimiento de deberes, así como el particular que me quiere cumplir con dicho estudio de impacto ambiental. Será sancionado con una multa de 5.000 a 10.000 quetzales. En caso de no cumplir con este requisito en el término de 6 meses de haber sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla. Dos cosas acá, por favor. En cuanto al estudio de impacto ambiental, pues acá únicamente en el artículo 8 establece de que hay que realizar, hay que hacer un estudio de evaluación de impacto ambiental, hasta ahí. Y por otro lado, en el segundo párrafo, pues acá se está advirtiendo, se está señalando, se está diciendo al funcionario público que si está en su, pues, en su competencia, es de su competencia, jóvenes, como señala el funcionario que me quiere exigir el estudio de impacto ambiental, siendo de su competencia, está dentro de su autoridad, es de exigencia y no lo hace, por favor recuerden, incurre en el delito de incumplimiento de deberes. En tanto que al particular se le impone una sanción de 5.000 a 100.000 quetzales. Y aún así al particular se le concede un plazo de 6 meses de haber sido multado para que pueda pagar esa multa, y en caso de no hacerlo, pues se le clausurará el negocio. Pero en relación a esto del impacto ambiental, solo que espero no enredarlos, por favor, y enredarme, por favor. Empiezo por lo siguiente. Acá, en esta parte de la ley, en el artículo 20 al 28, vean por favor, acá, se ha derogado todo lo referente a la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Y esa derogatoria se hizo mediante el artículo, el decreto número 91/2000. El decreto es número 91/2000. Entonces, con este decreto del 2000, desapareció la Comisión Nacional del Medio Ambiente y aparece el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Si me permiten, por favor, antes de continuar con el artículo 8, se ve, jóvenes, se ve la diapositiva, se aprecia la diapositiva esta que estoy presentando ahora, solo me permite. Licenciado, disculpe, no lo escuché muy bien. ¿Decreto qué, perdón? Allá, Ya lo vi. sí, 90 se, de se 2000. ve exactamente, sí, decreto 90/2000. Antes de continuar, le decía, bueno, es con el desarrollo del artículo 8, por favor. Entonces, este decreto número Una 91/2000, pregunta. sí, Dice que mi duda es sobre todo el desecho que ha habido en el, ¿cómo se llama? Río Siquixoy, creo que es Siquixoy, sobre toda la basura y que va a Honduras. ¿Qué impacto tiene eso aquí en Guatemala? ¿Hay alguna multa, algo que le afecte al gobierno? pues fíjese que acá solo que vea, referente a esto muy brevemente, compañero, fíjese que la denuncia la ha presentado sobre todo Honduras, porque parece que toda esa basura que se va por perdón, me decía el río Chisoy. Que toda la basura se va para Honduras, pero también está en el impacto del ambiente aquí en Guatemala. Ajá. Esa es mi pregunta. Sí, sí, aquí realmente, por un lado, debería de ser, digamos, para las municipalidades, quienes tienen precisamente la obligación de que se cumpla la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, pero denuncias en contra de las municipalidades pues no son tan comunes, ¿va? Porque realmente la primera autoridad a prácticamente, y de manera legal más que prácticamente, sería la municipalidad, por un lado.
porque las municipalidades tienen también la autoridad en su respectiva jurisdicción de ver que se cumpla estas disposiciones legales y otras, como vamos a ver, en relación al medio ambiente. Y razón por la cual en este decreto 90-2000 que va a sustituir a CONAMA, que realmente era una comisión adscrita a la presidencia, pues no tenía mayor autoridad ni presencia en el territorio nacional. Y al surgir el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tiene la posibilidad de crear sus oficinas a nivel de las municipalidades de la República, para que precisamente de manera más directa, más cercana, se pudieran hacer las denuncias en el tema de la contaminación, como usted indicaba, compañero, por ejemplo, el caso de Río Chichoy. Tendría que ser en la municipalidad, en las oficinas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, lo que no se pudo hacer con la Comisión Nacional del Medio Ambiente. No sé si le contesto, compañero. Sí, gracias, Lick, muy amable. Melvin, muchas gracias, Melvin. Entonces, les decía, jóvenes, por favor, en relación, interesante la pregunta de Melvin, vamos a ir más adelante, pero con la creación de esto, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, les decía, jóvenes, mediante el decreto número 90-2000, como vamos a ver en la parte considerativa, ¿por qué aparece un ministerio? ¿Por qué no continuó la Comisión Nacional del Medio Ambiente que establece, se crea mediante el decreto 68-86, la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente? Entonces, tenemos lo siguiente, jóvenes, considerando que el artículo 64 de la Constitución Política de la República de Guatemala declara de interés nacional la conservación y mejoramiento del patrimonio natural de la nación, considerando que es obligación fundamental del Estado promover el desarrollo económico de la nación, por lo que a la par de estimular la actividad industrial, vean jóvenes, por favor, la actividad industrial debe adoptar medidas que garanticen el equilibrio eficiente para la conservación, sostenibilidad, desarrollo y aprovechamiento y buen uso de los recursos naturales con que cuenta el país. Considerando que de igual forma el artículo 97 de la Constitución Política de la República establece que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico, por lo que se deben dictar las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua y los otros recursos naturales renovables racionalmente. Es decir, acá se incluye el principio de racionalidad, evitando su depredación, contaminación y agotamiento. A este respecto, jóvenes, a este respecto vamos a encontrar en esta parte considerativa, acá en la parte considerativa encontramos que existe acción pública para hacer las denuncias de contaminación ante las oficinas del mar en los municipios, o en su caso ante la municipalidad, como vamos a ver en la ley más adelante, en el decreto 68 y 86, jóvenes, se pueden presentar las denuncias de contaminación ante la municipalidad, y la municipalidad tiene la obligación legal de trasladar estas denuncias al Ministerio de Ambiente y Desarrollo y Recursos Naturales, considerando tenemos acá en esta parte ya considerativa, considerando que para el cumplimiento de los mandatos constitucionales enunciados y para el efectivo logro del bien común de los guatemaltecos a través de la promoción de un ambiente sano, se hace necesario elevar al más alto nivel de la estructura institucional del país al sector ambiental, con lo cual se garantiza la adopción de un modelo de desarrollo que logre satisfactoriamente el ecológico y sistematice la gestión ambiental, prevenga la contaminación del ambiente y permite la conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales, evitando su depredación y agotamiento, todo lo cual en el actual
esquema institucional ha sido difícil de alcanzar. Por la dispersión orgánica, la duplicidad funcional que prevalece. Acá vamos a encontrar, bueno, termino de utilizar el comentario breve, hermano. La ausencia de políticas ambientales en función del Estado y de una jerarquía decisoria definida y justifica crear un ámbito institucional propio específico representado en la figura del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Acá existía la Comisión Nacional del Medio Ambiente, pero también había una secretaría de Estado que se encargaba del tema ambiental, razón por la cual se nos habla de la duplicidad funcional que prevalece y en ausencia de políticas ambientales. Y por otro lado, acá es tratar, como se establece acá como razón fundamental, pues es importante elevar al más alto nivel de estructura institucional del país valga decir, la institucionalidad que se va a encargar, pero sobre todo, digamos, el órgano, la entidad del Estado que se va a encargar del tema ambiental, ya que no fue suficiente el trabajo realizado por el Ministerio, por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, también por cuestiones de personal, por cuestiones de recursos, razón pues por la cual encontramos entonces este decreto 91.000, después, casi 4 años después, jóvenes, de la emisión de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, y se establece la necesidad de, como se indica acá, reformas a la ley del organismo ejecutivo. Se va a reformar la ley del organismo ejecutivo, jóvenes. No existía en nuestro país el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces se reforma esta ley del organismo ejecutivo y dispone, artículo 1, se adiciona el numeral 13 al artículo 19 de esta ley de 114/97, el cual queda así. 13, ya tenemos 13 ministerios. El 13º ministerio va a ser el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. De igual manera hay una modificación en el tema del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero que en este momento y para los efectos del tema no es de nuestro interés. El artículo 13 de este decreto 92.000 señala artículo 13 y adiciona el artículo 29 bis con el texto siguiente. Artículo 29 bis, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que fue creado, veíamos jóvenes en el numeral 13, le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo, cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del medio ambiente, del ambiente y los recursos naturales en el país, y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio ancestral. Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones. Vamos a ver las funciones, jóvenes. Es bien importante porque vienen a sustituir precisamente las funciones que le correspondía a CONAMA. Formular participativamente la política de conservación, protección y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales y ejecutarla en conjunto con las otras autoridades con competencia legal en la materia correspondiente, respetando el marco normativo nacional e internacional vigente en el país. ¿Por qué formular participativamente la política de conservación? El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, jóvenes, pues debe invitar en la formulación, no en la decisión, de estas políticas de conservación a ONGs, por ejemplo, que trabajan en el tema del medio ambiente. Hay muchas organizaciones, posiblemente inclusive representantes de municipalidades, en el caso que también les incumbe el tema ambiental en relación a la pregunta que nos hacía el compañero. De la misma manera, jóvenes, encontramos acá el CLUTEC conjunto con las otras autoridades con competencia legal en la materia. Aquí vamos a encontrar al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que fue creado en 1989. Pues tiene autoridad en el tema de áreas protegidas en relación a la conservación de la fauna y la flora.
B, formular las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del sistema guatemalteco de áreas protegidas. SIGAP, se reconoce como SIGAP, es el sistema guatemalteco de áreas protegidas, así como para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país, de las áreas de reserva. C, formular, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la política sobre la conservación de los pesqueros y suelos, estableciendo los principios sobre su ordenamiento, conservación, sostenibilidad, velando por su efectivo cumplimiento. D, en coordinación con el Consejo de Ministros, incorporar el componente ambiental en la formulación de la política económica y social del gobierno, garantizando la inclusión de la variable ambiental y velando por el logro de un desarrollo sostenible. Quizás lo que no pudo lograr la Comisión Nacional del Ambiente es porque sencillamente se constituya en una unidad, en un órgano asesor de la presidencia, en tanto que ya el ministro forma parte del gabinete de gobierno, tiene voz y voto en en las reuniones del Consejo de Ministros, razón por la cual se habla de elevar el nivel de la institucionalidad, porque ya pues va a tomar decisiones del ministro respecto al tema ambiental, incluyendo, como se dice, la variable ambiental en su trabajo y velando por el logro de desarrollo sostenible, por un lado. Por otro lado, también en cuanto a la formulación del presupuesto nacional, mientras que la Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, pues tenía un presupuesto pequeño, por ser una comisión, ya el ministerio, como Ministerio de Estado, el Ministerio del Mar, pues va a tener un presupuesto para atender personal, para equiparse bien, para abordar el tema precisamente ambiental, es que es un tema muy, muy especializado. Vamos a ver con este decreto 137-2016. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación la política nacional de educación ambiental y la que se cumple. Entonces también estamos ya acá en esta creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pues se liga al Ministerio de Educación para que trabaje precisamente en todos los niveles para la educación ambiental de los estudiantes, de los jóvenes, de los educandos. Recordarán ustedes cuando vimos en la historia, en los antecedentes de la forma, prácticamente del derecho ambiental de Guatemala, veíamos jóvenes que se creó una comisión ministerial que estaba adscrita al ministerio, veníamos, digamos, a la presidencia, adscrita al ministerio, y aparecían varios ministerios, pero no apareció el Ministerio de Educación. Hicimos una observación que nos parecía muy importante que hubiese participado el Ministerio de Educación para la formación, para la educación en el tema ambiental a los estudiantes, pero ahora sí se establece en esta ley, en este decreto, el diseño precisamente de la Política Nacional de Educación juntamente el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Educación. F, ejercer las funciones normativas de control y supervisión en materia de ambiente y recursos naturales, que por ley le corresponde velando por la seguridad humana y ambiental. Recordemos que los ministerios de Estado también pueden emitir acuerdos ministeriales, reglamentos, disposiciones del ministerio en la rama que corresponde. Es decir, lo que no podía hacer la Comisión Nacional de Medio Ambiente y Económico. G, definir las normas ambientales en materia de recursos no renovables, que también es importante. Y no solamente los recursos renovables, los recursos, sino también los recursos no renovables. H, formular la política para el manejo del recurso hídrico, es lo que le corresponde a contaminación, calidad y para renovación de recursos. Hemos invitado a jóvenes que no existe ley de agua en nuestro país. En el Congreso de la República pende una iniciativa, pero que hasta ahora no ha salido. Sin embargo, acá al mar le corresponde atender ese tema del recurso hídrico, pero también
hablaba, pero fundamentalmente en el tema de contaminación. Y controlar la calidad ambiental, aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, donde le corresponde, lo que acá ya el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, lo que veíamos, lo que se establece en el artículo 8 del decreto 68-86, le corresponde de manera específica acá al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales el tema de las evaluaciones del impacto ambiental. Y aquí es donde les voy a hacer relación con por favor, de este decreto. Les voy a leer una parte, lo único, en diapositiva, jóvenes, del Acuerdo Gubernativo 137-2016 en el tema de las evaluaciones de impacto ambiental, cuya aprobación le corresponde precisamente al Ministerio. Luego señala con practicarlas en caso de riesgo ambiental y del acto que se cumple o imponer sanciones por su incumplimiento. Si no se cumpliera el estudio de impacto ambiental, el Ministerio tiene la autoridad suficiente para suspender precisamente la obra, el proyecto de que se trata. J. Elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, oceánicas y marinos. Eso lo admitimos en todo. Luego tenemos a promover y propiciar la participación iniciativa de hombres y mujeres, personas naturales, jurídicas y de las comunidades indígenas y locales en el aprovechamiento y manejo de sostenibles recursos naturales. Quisiera agregar, acá antes del 2000, jóvenes, fecha que se está este decreto, pues ya existían varias organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, las denominadas ONGs, que ellas trabajaban en el tema del medio ambiente, dada la apertura que dio o otorgó Naciones Unidas al crear su programa en el tema ambiental, en el tema del medio ambiente. Y entonces surgieron varias organizaciones que se interesaron en el tema ambiental. Y asimismo, el caso de la misma Universidad de San Carlos, apoyando nuestra casa de estudio, apoyando precisamente el tema de áreas protegidas, vamos a ver oportunamente, ¿no? Pues razón por la cual acá el Ministerio o la ley le otorga al Ministerio promover y propiciar la participación de hombres y mujeres de manera grupal. Elaborar y presentar anualmente el informe ambiental del Estado. Finalmente, promover la conciencia pública ambiental y la adopción del criterio de precaución. Vean, con puro favor. Hablamos del criterio, del principio de precaución. Aquí se le está facultando, pero más que facultar, también obligando al Ministerio Jóvenes. Recuerden, les platicaba, entonces les decía, anoten por favor el principio de precaución, a diferencia del principio de prevención. El principio de precaución, jóvenes, pues nos da, orienta, nos dice, miren, fíjense que no hay resultado del estudio de la ciencia acerca de la incidencia, acerca del impacto que puede tener para que dañe el medio ambiente una obra, un proyecto, etcétera. Sin embargo, hay que tomar todas las medidas precautorias del caso, aun cuando no se tenga información cierta, fidedigna, veraz y certera de la ciencia, a diferencia del principio de prevención. Cuando se habla de principio de prevención, estamos ante una información de la ciencia cierta, ahí hay certidumbre. En el caso del principio de precaución. Luego el artículo 4 se reforma el literal E del artículo 34, en la cual queda así. Señala, jóvenes, cumplir las normas y especificaciones ambientales que en materia de recursos no renovables establece el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Así tenemos, de igual manera, artículo 5 se reforma el artículo 2, el cual queda así. Esto se refiere principalmente, jóvenes, al artículo 2 de la ley. Al señalar la aplicación de esta ley y de sus reglamentos compete al organismo ejecutivo. Luego señala a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, cuya función establece la ley del
tanto que acá se establecía anteriormente que le correspondía a la Comisión Nacional eh, del Medio Ambiente, a CONAMA. Y finalmente, jóvenes, en este tema encontramos ya pues, prácticamente la desaparición de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. En el artículo 8 se dispone ya la liquidación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Y en cuanto a la duplicidad de la cual estaba hablando, refería uno de los considerandos jóvenes, les decía, también estaba la Secretaría del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Presidencia de la República, además del CONAP, razón por la cual pues ahora queda prácticamente bajo la autoridad, la aplicación de la ley en tema ambiental, específicamente en este caso jóvenes del 6886, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Entonces acá tenemos ya la derogatoria respectiva de la ley, de estatus por la cual en el artículo 11 dispone derogatoria, se derogan los artículos de 20, al 38 de la ley de protección y ambiente. Quería hacer esta, ahora sí estamos con la seguridad jóvenes, que cuando se habla en prácticamente artículo 8, volvemos al artículo 8. Entonces, allá al referirnos al artículo 8, jóvenes, acá le corresponde ya al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la implementación del estudio del impacto ambiental. Y ya no a la Comisión Nacional. Bien, y nuevamente, jóvenes, ahora me remito a esto. Solo les decía, disculpen, no les paso, les voy a leer, por favor, aquí pura referencia. Y les recomiendo la lectura de este acuerdo gubernativo número 137-2016, que es importante como complemento precisamente del artículo 8. El artículo 8, les decía, jóvenes, únicamente hace mención, regula lo referente al estudio de evaluación del impacto ambiental. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla el estudio de impacto ambiental? ¿Qué requisitos hay que llenar? ¿Ante quién hay que tramitar todo esto? Obviamente ante el Ministerio de Ambiente, ahora y Recursos Naturales. Así dispone el acuerdo gubernativo número 137-2010. Es mucho más profuso, si queremos, jóvenes, es una ley desarrollada, llamémosle así, porque consta de 127 artículos. Realmente es bastante desarrollada, como vamos a ver, jóvenes, en tanto que la ley de esta que estamos viendo, la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, apenas tiene el 42, con el artículo referente a vigencia. Mientras este acuerdo gubernativo tiene 127 artículos, incluyendo lo referente a la vigencia. No nos interesa todo esto, jóvenes, pero sí es importante en el marco del tema ambiental el conocimiento de esta ley, aunque tal vez no se lea, como les decía, jóvenes, ni se va a estudiar detalladamente, pero sí es importante. Entonces tenemos acá, les digo, jóvenes, señala el presidente de la República, 11 de julio del 2016, que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 97, establece que el Estado de las municipalidades, de esto ya hemos hablado, jóvenes, el artículo 97 está la referencia constitucional sobre el tema ambiental, principalmente. Luego, en la parte, segundo, considerando que conforme a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, contenida en el decreto 6886 del Congreso de la República, corresponde al Estado, a las municipalidades, pero también a los habitantes, a nosotros jóvenes como guatemaltecos, a los habitantes del territorio nacional, propiciar el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente. A todos nos corresponde. Por eso les decía, se puede presentar la denuncia es acción pública ante las municipalidades donde no haya oficinas del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para que las municipalidades canalicen esas denuncias y se hagan las averiguaciones correspondientes, ¿verdad?
mantenga el equilibrio. Por su parte, la ley del organismo ejecutivo que hemos visto, recién vimos con el decreto número 11497 del Congreso de la República, establece como función del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Hemos leído ahí cuáles son las funciones del Ministerio de Ambiente que se crea a través de del decreto 90-2000, que reforma precisamente este decreto 114-97, la ley del organismo ejecutivo, considerando que mediante el acuerdo número 20-2016 de fecha 12 de enero de 2016, este que les estoy leyendo, jóvenes, es de fecha 11 de julio de 2016. Es decir, se emitió también un acuerdo gubernativo hacía más o menos 6 meses, aproximadamente, jóvenes, hacía 6 meses, se emitió el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental, el cual en esos 6 meses se estableció, en la actualidad no se ajusta a la realidad nacional, ni a los niveles críticos de deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente en general, ni es suficiente para responder a las exigencias de los avances tecnológicos. Esto es tan cambiante. Y cambios sociales observados en el país sin perjuicio de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Guatemala, por lo que se hace necesario dictar las disposiciones legales que se están. Entonces, acá tenemos el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. El artículo primero dispone en relación a contenido objeto. El artículo segundo, el 2, la aplicación. Pero, por favor, lean esta ley, jóvenes, por favor. Porque en el artículo 3, en el título 2, dice definiciones y principios. Capítulo 1. Artículo 3, dice glosario de términos, glosario de palabras, glosario de categorías y de orden ambiental, jóvenes, y nos proporciona el artículo 3 del acuerdo 80, que me permiten, por favor, nos proporciona, jóvenes, nos apareja, como decía, nos trae 82 conceptos relacionados con el tema ambiental. Por favor, lean, son 82. Recordarán ustedes cuando leímos la ley forestal, nos traía más o menos como 32 términos en tema ambiental, jóvenes, pero aquí nos trae 82. Por ejemplo, ¿qué es plan de contingencia? 72, el número 72, plan de contingencia, es la descripción de las medidas a tomar como contención a situaciones de emergencia derivadas del desarrollo del proyecto, obra, industria o actividad, y para situaciones de desastre natural. Está el plan de gestión ambiental, está la participación pública, les decía, jóvenes, que es un megaproyecto. ¿Quiénes son los proveedores de servicios ambientales? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Y aquí nos refiere de precaución, igual, jóvenes, les recomiendo la lectura y licencia de consultor ambiental. Muy brevemente, jóvenes, veíamos una reunión que sostuvieron en un municipio de San Marcos, representante del alcalde de ese municipio, los ingenieros que están prácticamente involucrados en la obra, y en la obra consiste en la construcción de un hospital. Y estaba precisamente ahí el consultor ambiental. Tenían un consultor ambiental autorizado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y hablaban por qué se tardaba tanto la obra, por qué no empezaban. Parece que habían recibido también apoyo de los guatemaltecos de ese municipio situados en los Estados Unidos para tratar de colaborar con su municipio, además del recurso del Estado. Entonces, pero hablaban lenguaje técnico, jóvenes, y hablaban de 17 planos en primer lugar que se envió al Ministerio de Salud para ver, obviamente relacionado con el tema ambiental, pero también en sí la parte meramente técnica, estructural
lado están también elaborando 17 planes para el tema meramente ambiental. Entonces, es un trabajo un poco amplio, por eso decía, ahí se hablaba de consultor ambiental, la licencia ambiental. Acá tenemos los inspectores ambientales, por favor lean esta parte. Son 82 conceptos que nos aparejan este acuerdo gubernativo en el tema meramente ambiental. De igual manera, solo terminando con esto para no ampliar, también en este acuerdo gubernativo vamos a encontrar, por ejemplo, jóvenes, lo relacionado con las categorías. Aparejo nos trae una categorización de obras que se van a realizar. Se habla, por ejemplo, de la categoría B, de la categoría C, de 1, de la categoría A1. Por ejemplo, aquí tenemos en el artículo 19, en el artículo 19 de este decreto hace referencia a la categorización ambiental. Dice, los proyectos, obras, industrias, actividades se clasifican en forma taxativa en 3 diferentes categorías básicas, A, B y C, tomando en cuenta los factores y condiciones que resultan pertinentes en función de sus características naturales e impactos ambientales potenciales o riesgos ambientales. Ahí nos describe un inciso A, categoría B, categoría C. Interesante realmente el documento, y también quisiera decirle, jóvenes, si pues se tienen la oportunidad de leer, se lo recomiendo por favor. Pero nos hace ver que también los juristas, los abogados que participaron en la elaboración de este documento técnico con 127 artículos, sin la menor duda estoy acompañando con conocimientos de personas que conocen sobre el tema ambiental, de técnicos, probablemente ingenieros, jóvenes, en el tema ambiental, además del conocimiento de juristas. Entonces, es aparece todo lo relacionado con este estudio de evaluación del impacto ambiental. Una vez que se reúnan las condiciones que exige la ley, pues el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales autoriza o aprueba este estudio. Entonces, les recomiendo, por favor, a este decreto, leanlo, es bien importante. También hago la exhortativa para que los compañeros probablemente les guste más adelante el derecho ambiental, pueden trabajar su tesis en derecho ambiental, pues tenemos información muy valiosa y además de legislación. Dicho esto, jóvenes, entonces dejo lo del acá, continuamos con el artículo 8 y sale a partir del estudio de evaluación del impacto ambiental. Está relacionado estrechamente el acuerdo gubernativo 137-2016 con el artículo 8 de la ley que estamos analizando. Luego el artículo 9, donde se refiere al Ministerio del Medio Ambiente, está facultado para requerir de las personas individuales o jurídicas toda información que conduzca a la verificación del cumplimiento de las normas prescritas y sus respectivos reglamentos. 10. Asimismo, el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio del Medio Ambiente, realizará la vigilancia e inspección que se considere necesaria para el cumplimiento de la presente ley. A efecto, el personal autorizado tendrá acceso a los lugares o establecimientos objeto de vigilancia e inspección siempre que no se trate de vivienda, ya que de ser así deberá contar con orden de juez competente para evitar incurrir en el delito de allanamiento cuando se trate de vivienda, pues hay que solicitar autorización judicial para el efecto precisamente para el efecto de vigilancia e inspección. Luego encontramos disposiciones preliminares. El objeto de la ley pues es para el mantenimiento del equilibrio ecológico y calidad del medio ambiente, mejorar la calidad también de vida de los habitantes del país. ¿Cuáles son los objetivos? Por favor, vamos a leer unos cuantos, jóvenes, y luego usted lee el restante número de objetivos.
a la protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país, sean estos eh, renovables o no renovables, así como la prevención del deterioro y el mal uso de los mismos, la restauración del medio ambiente y el gas. Aquí hay grandes esfuerzos, como vamos a ver en una de estas partes, jóvenes, eh, por realizar restauraciones o tratar de limpiar precisamente en el caso de los ríos, o en relación a la pregunta que hacía el compañero, o de lagos, como sucedió precisamente con el lago de Amatitlán y el consejo que administra precisamente el tema de Amatitlán, jóvenes, o como sucede también con la antigua Guatemala y el consejo el tema del medio ambiente como patrimonio cultural de la nación, pues hacen aplicación de esta ley. Así tenemos entonces en el inciso B la prevención, regulación y control de cualquiera de las causas o actividades que originen el deterioro del medio ambiente y con la eliminación de los sistemas ecológicos, excepcionalmente la prevención en casos que afecten la calidad de vida y el bien común, calificados así previo examen científico y técnico sentido por organismos competentes. Realmente se hace necesario absolutamente el acompañamiento de la ciencia, absolutamente, ya sean los de química, los químicos, los biólogos, geólogos, incluso en el tema de recursos naturales no renovables, antropólogos, igual en el patrimonio natural, cultural de la nación. Se orientar los sistemas educativos, ambientales y culturales para la formación de recursos humanos, eh, para calificados en ciencias naturales y la educación a todos los niveles para formar una conciencia de toda la población. Luego interesa, jóvenes, insistir, no leemos de más, el artículo 13. El artículo 13 apareja los sistemas. ¿Cuáles son los sistemas que nos regula esta ley, jóvenes? Están los sistemas atmosféricos referente al aire, el sistema hídrico al agua, 2. 3, el sistema lítico, rocas y minerales. 5, el sistema edáfico en cuanto a los suelos, jóvenes, y luego el biótico, animales y plantas. Estos son los sistemas, entonces, el aire, el agua, rocas y minerales, suelos, y luego tenemos 5, perdón, animales y plantas o flora y fauna. Pero además el artículo 13 agrega los elementos audiovisuales, que ya no son sistemas. Aparecen los elementos audiovisuales y recursos naturales y culturales. Así tenemos en el artículo 3 de los sistemas y elementos ambientales. Por favor, vamos a hacer la diferencia entre sistemas y elementos ambientales al tenor de la ley. Tenemos el sistema atmosférico, por favor, vamos a leer el artículo 14, se refiere al aire. Y lo referente al aire, por ejemplo, promover el empleo de métodos adecuados para reducir las emisiones contaminantes. Esto en relación a la pregunta que nos hacía el compañero Elmer en su oportunidad, ¿qué pasó con Guatemala? Porque al principio efectivamente había un control de esas emisiones, especialmente de vehículos. Sin embargo, se fue diluyendo y ya no se siguió con ese control, que es uno de las emisiones de gases contamina, sobre todo tiene mucha incidencia en la capa de ozono, ¿no? Pues aquí tenemos los referentes entonces al sistema atmosférico. Luego el sistema hídrico, el artículo 15, como sistema, asunto agua, recurso hídrico. Los sistemas lítico y edáfico. Aquí se está refiriendo al sistema lítico, las rocas y minerales, edáfico de los suelos, que provengan de actividades industriales, especialmente jóvenes de acá, mineras, petroleras, agropecuarias, pesqueras u otros. Entonces, el tema de también conservación, aprovechamiento, pero también conservación del sistema lítico y edáfico. Y luego tenemos acá ya prácticamente, aunque no está enunciado como tal, pero veamos en el artículo 13 aparecen los elementos. Y así está entonces la prevención y control de la contaminación por ruido audial. Allí aparece, le corresponde al Ejecutivo, acá ha tenido intervención el Ministerio de Gobernación con
intervenir cuando, por ejemplo, en los parques normalmente hay días en que hay mucha bulla, ya sea prédicas, ya sea música, exposiciones, pero se ponen los equipos de sonido pues son muy fuertes, el nivel es demasiado, pues eso también se considera como degradador del ambiente y especialmente de la salud. Así se habla de los sonidos, de ruidos, donde se perjudica la salud del ser humano. Hay una regulación al respecto. Luego, la prevención y control de la contaminación visual. De igual manera, aquí hemos estos casos, ya les mencionaba el caso de la municipalidad de Guatemala, jóvenes, hace más o menos como unos 6, 7 años, ordenó que se quitaran todos los anuncios que estaban en la sexta avenida desde la 18 calle hasta la octava calle de la zona 1, porque había una contaminación visual y que eso perjudica, pues como se indica acá, la salud de las personas, por un lado, y efectivamente, pues ahora ya no está esa contaminación visual, como se indica acá, afecta la salud mental y física y la seguridad de las personas. Otro caso, lo que aparece en la ley electoral de partidos políticos a la hora de los procesos electorales. Las organizaciones políticas, los partidos políticos iban a pintar rocas, palos por todos lados. En la ley electoral ya se estableció la prohibición precisamente de hacer ese tipo de actos, ¿no? Porque contaminan precisamente a jóvenes, generan hay una agresión visual, como se dice acá, puede ser la alteración estética del paisaje o de los recursos naturales. Y el Tribunal Supremo Electoral, a través de la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral, ha ido a averiguar, ha ido a investigar cuando hay denuncias, eso sí, o en su caso a veces de oficio, muy difícilmente, pero cuando hay denuncias, entonces acuden y les llaman la atención a los partidos políticos en cuanto a restaurar el lugar, a limpiar el lugar. Luego, en materia de la conservación y protección de los sistemas bióticos, decíamos, acá en cuanto a la vida de los animales y las plantas, pues la flora y la fauna. Y acá en este contexto y relacionado precisamente con esta disposición legal, vamos a encontrar lo que realiza el CONAP en relación a la protección de áreas protegidas jóvenes que aparecen en el decreto 4-89. Entonces, por ejemplo, acá se señala en la literal A la protección de las especies o ejemplares de animales o vegetales por el peligro de extinción. Y luego tenemos acá en el caso de precisamente de las áreas protegidas y las áreas de protección especial, el establecimiento de un sistema de áreas de conservación a fin de resguardar el patrimonio genético nacional, protegiendo y conservando los fenómenos geomorfológicos especiales, el paisaje, la flora y la fauna. Entonces, encontramos esto y luego en el título cuarto aparece el órgano encargado de la aplicación de esta ley. Hemos visto que se introdujo la autoridad, la institucionalidad y la autoridad del Ministerio de Recursos y Ambientes Naturales a través del decreto 90-2000 y aquí pues estamos en presencia ya del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como la autoridad competente y con jurisdicción como autoridad igual de hacer que se cumpla la ley y luego pues hacer los trámites respectivos donde corresponde. Es un tanto la pregunta del compañero que quisiera retomar acá, jóvenes, en relación a infracciones, acciones y recursos. El artículo 29, acá, pero voy a referirme al artículo 29. Toda acción o omisión que contravenga las disposiciones de la presente ley, efectuándose de manera negativa la cantidad y calidad de los recursos naturales y los elementos que conforman el ambiente, se considerará como infracción y se sancionará administrativamente de conformidad con los procedimientos que la ley que presenta la ley, sin perjuicio de los delitos que contempla el Código Penal. Ahora, ¿cuál sería uno de los delitos que vamos a encontrar acá, jóvenes, y que contempla el Código Penal? Recordarán
hablar acá del funcionario público, artículo 8, segundo párrafo, que omite la exigencia del estudio de impacto ambiental, incurre en el delito de incumplimiento de deberes. Y además vamos a encontrar en la ley de áreas protegidas como tres delitos ¿no? En relación precisamente al tema ambiental. Y así tenemos en el artículo 30, decía acá, jóvenes, se concede acción popular. Cualquier ciudadano puede denunciar ante la autoridad todo hecho, acto, omisión que genere contaminación, deterioro o pérdida de recursos naturales o que afecte los niveles de calidad de vida. Lamentablemente, pues hay muy poca educación, muy poca orientación en el tema del ambiental, les decía jóvenes, en el caso de las municipalidades, muy pocas hasta ahora han creado sus oficinas del medio ambiente. Algunas ya y se procuran, por ejemplo, jóvenes, evitar la contaminación de toda la basura que sale de los mercados y también de los domicilios. Normalmente van a ver en los municipios, hoy lamentablemente, donde hay barrancos casi cerca del área urbana, ahí se va a tirar la basura. Ahí, no obstante existir pues esta normativa y que muy bien las municipalidades pudieran implementar con la colaboración y coordinación con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, jóvenes, en relación a la contaminación también que provocan las personas individuales, las personas jurídicas, pueden ser negocios, empresas, pues obviamente están contaminando el medio ambiente. Entonces la ley en su artículo 30 concede esta acción popular para presentar la denuncia de la autoridad. Aún señala Cajones, vea por favor en el segundo párrafo, si en la localidad no existiera representante del MAR, del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la denuncia se podrá hacer ante la autoridad municipal. Y esta está en la obligación de remitir esa denuncia para su atención y trámite al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para que haga la averiguación correspondiente. Le digo, pues yo creo que esto en parte se está haciendo realidad. Los ciudadanos a veces dejamos pasar esto probablemente por falta de conocimiento de las leyes ambientales. El artículo 31 también apareja las sanciones que el Ministerio de Ambiente dictamine por las infracciones a las disposiciones de la presente ley. A, advertencia. B, tiempo determinado para cada caso específico para la corrección de factores que deterioran el ambiente. Con la participación, obviamente, del Ministerio, buscar las alternativas viables para ese objetivo. Luego, suspensión cuando hubiere variación negativa en los parámetros. Esto más se refiere a una obra, a una explotación minera, a una extracción minera, en este caso de obras, proyectos, en relación al estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, no se está cumpliendo, se puede suspender. Luego, en caso de que se están aprovechando encontramos acá, jóvenes, los recursos naturales, como es el comiso de las materias primas, instrumentos materiales y objetos que provengan de infracción cometida, pudiéndose destinar a su obra pública o a su eliminación. La modificación, alguien construyó en un lugar donde no es debido, por ejemplo, incluso hay una relación acá con la oficina de gobierno o CREN, que se encarga de los lugares a la orilla de ríos, mares, donde alguien construye una vivienda ahí y sin observar las leyes del medio ambiente y sin la autorización de un CREN, pues se puede modificar, o como dice acá, la demolición de las construcciones violatorias de disposiciones sobre protección y mejoramiento del medio ambiente. Luego, multas y cualquier otra medida. El artículo 32, con él se refiere a las sanciones que corresponde imponerlas el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Artículo 33, en cuanto a la aplicación de lo regulado en este capítulo, tendrá en cuenta de manera especial
mencionaba, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, uno, la mayor o menor gravedad del impacto ambiental. Si realmente va a tener incidencia, jóvenes, mucha incidencia. Por eso les decía, importante leer en el 130, Acuerdo Gubernativo 137-2016, los proyectos, las famosas categorías de aprobación de proyectos, jóvenes, les decía, A1, B1, C, dependerá de ello la mayor o menor gravedad del impacto ambiental del proyecto, la trascendencia del bien en beneficio de la población, las condiciones en que se produce, la reincidencia. Recuerden, ya hace años, jóvenes, unos 8 años, hubo una gran realmente contaminación en Europa, especialmente en Rusia. Cuando estalla una de las, prácticamente un lugar de generación de energía, Chernobyl, no sé si recuerdan de Chernobyl, bueno, realmente un gran problema de contaminación del ambiente, del río, fue muy fuerte. Entonces, y lo que se trata de mitigar precisamente con eso, que no ocurra, esa contaminación. Luego señala el artículo 34, jóvenes, el procedimiento a seguir se va a través de los incidentes que establece la ley del organismo policial y también se establece el derecho de defensa, jóvenes, que es bien importante. Antes de sancionar a alguien, pues hay que citarlo y oírlo, obviamente por el Ministerio de Ambiente. Artículo 35, evacuar las audiencias, ya sea que se comparezca o bien no se comparezca, se resolverá lo que es derecho. Luego se refiere a las multas, el artículo 36, los destinos de estas multas. El artículo 37 señala, jóvenes, toda persona que se considere afectada por los hechos degradantes al ambiente podrá acudir al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales a efecto que se investiguen tales hechos y se procede conforme a la ley. Lamentablemente, le decía, es poco, casi no se hace. Se piensa que es la municipalidad la responsable, la que tiene que ver por todo ese problema. Y finalmente tenemos el artículo 39 en relación a las recomendaciones que el Ministerio hará a la Presidencia de la República para las derogatorias fiscales o bien algunos incentivos, especialmente con los que están tratando de cuidar el medio ambiente. También hay incentivos en ese sentido. Luego, como vamos a ver, en el tema de áreas protegidas, algunos particulares han establecido áreas protegidas, obviamente con la participación de CONAF y la autorización de CONAF, pues no pagan el impuesto del UCI por determinado tiempo. Finalmente, a disposiciones transitorias, hemos visto ya que en el artículo 40 se establece creo que no solamente la necesidad, sino que también la obligación de que en los consejos de desarrollo urbano rural se integre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que el tema ambiental vaya a todos los niveles organizativos de la República, especialmente a nivel de la institucionalidad del Estado, donde participan en estos consejos de desarrollo urbano rural, líderes de las comunidades que tienen estrecha contacto precisamente con el tema ambiental de sus respectivos lugares. Como se indica acá, proponga la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas, en los programas y proyectos de desarrollo que también impulsan los consejos de desarrollo urbano rural al respecto, fundamentalmente. Y luego las disposiciones derogatorias y terminamos pues de leer la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente. Entonces, solo para recapitular, jóvenes, por favor. Entonces, estrechamente relacionado con el tema del artículo 8 del estudio de impacto ambiental está el Acuerdo Gubernativo 137-2016
para el examen. Quizá no, pero para su preparación profesional, para que tenga una mejor visión y amplia visión sobre el derecho ambiental y el estudio de impacto ambiental. 2. También estrecha relación con el artículo 2 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y los artículos del 20 al 28 del decreto número 90-2000. Este decreto reforma la ley del organismo ejecutivo y al reformar esta ley incluye dentro del esquema gubernamental al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que va a ser el 13º Ministerio de Estado. Y al elevar a Ministerio de Estado, precisamente, y al crear el Ministerio de Estado y al trasladar el tema ambiental a un Ministerio de Estado, se hace con la intención, jóvenes, de que tenga mayor impacto, de que tenga mayor alcance. Como estamos viendo, entonces la organización del ministerio y la apertura de oficinas puede ser a nivel nacional en los 230 municipios que tenemos, con los 240, no sé exactamente ahora, que tenemos a diferencia de lo que pasaba con Colombia. Su cobertura era muy limitada y luego también su presupuesto muy limitado, el personal muy limitado, a nivel de ministerio que es mucho más amplio. Y efectivamente eso es lo que está teniendo hoy el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Pues terminamos entonces con la lectura, análisis, comentarios en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, que es el primer instrumento legal, jóvenes, de carácter ambiental, de derecho ambiental que surge en nuestro país. Luego entramos para la próxima clase a ver otra ley que también aborda el tema ambiental, relacionado con las áreas protegidas. Y especialmente ahí se va a hablar de la flora y la fauna, que también se puede aprovechar, no solamente, digamos, del bosque, sino también los recursos naturales, en este caso, digamos, flora y fauna. Así que, por favor, para la próxima clase, les recomiendo el decreto número 489. Es mucho más amplio, más desarrollado que la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Pero no vamos a ver todos los artículos, jóvenes. Vamos a resaltar los artículos que a nuestro juicio y por lo que son importantes. De igual manera, les voy a recomendar la lectura del reglamento de esa ley en uno de sus bancos, porque también nos trae en el reglamento, jóvenes, también prácticamente un glosario en el reglamento y la ley de áreas protegidas, 790. La lectura del glosario, jóvenes, por ejemplo, ahí trae aprovechamiento de qué es el aprovechamiento de fauna y flora, qué son las áreas protegidas legalmente declaradas, qué son asentamientos humanos, qué es cimarrón, qué es, por ejemplo, qué es una conservación, qué es el ecosistema, qué son efectos ambientales, qué es lo endémico, cuáles son las especies nativas, luego el impacto ambiental, entre otros términos, otras palabras, otras categorías de carácter ambiental. Bien, jóvenes, entonces hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. Les decía que íbamos a terminar a las 8, pues se nos da un poquito de tiempo. No sé, si no hay preguntas, entonces les agradezco mucho, jóvenes, muchas gracias. Nos estamos viendo en la próxima clase. Les deseo un feliz descanso, feliz fin de semana. Y ya para la próxima semana les voy a compartir un documento breve. Muchas gracias, jóvenes. A usted, licenciado, feliz noche. Muchas gracias. Cuídese. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lick. Licenciado, buen fin de semana. Buenas noches, usted saludó. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Lick, muy amable, gracias. Feliz noche, buen provecho. Muchas gracias, Luis. Igual. Me voy a retirar. Gracias, Lick. Feliz noches. Gracias, María José. Hasta luego. Licenciado. ¿Sí? Licenciado, ¿aún se encuentra ahí? Sí, dígame, José. Tony, solo una pregunta. Bueno, en el caso que fuera zona reina, es en Quiché, una zona rural, montañosa,
pues ahí no llega el Ministerio de Ambiente. Usted va a la municipalidad, bueno, y me pasó realmente, Ajá, sí. que va uno a la municipalidad y mire, están contaminando, va uno al juzgado de asuntos municipales y ahí le dicen, no, es ahí en la DIGAM o la UGAM, ¿verdad? La Unidad de Gestión Ambiental. Ajá. Y en UGAM, pues ahí no tienen digamos, no tienen herramientas legales, sino que lo único que pueden hacer es ir como a darles un aviso o una notificación que no contaminen, no queme basura, no contamine el río, no sé. Entonces, pero usted mencionaba el Código Penal. Entonces alguien mencionó por ahí que quizás a través de un juzgado de narcoactividad, tal vez ese está más accesible. Se podrá hacer alguna denuncia a través del juzgado. Sí, yo creo que se puede, Rocío, mire, brevemente, por ejemplo, vamos a ver, dependerá la situación del terreno, pero, por ejemplo, en la ley de áreas protegidas se regula 3 delitos. Acá usurpación de áreas protegidas, pero repito, áreas protegidas. El tráfico ilegal de flora y fauna, también está el atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación. Esto en el tema ambiental. No obstante, se recordará, vimos la ley forestal también apareja algunos delitos, pero en el tema ambiental tenemos esos 3. Y fundamentalmente, porque también recordemos lo que no aparece regulado por principio de legalidad, ahí sí de legalidad, lo que no aparece regulado como delito en el Código Penal, no se puede crear figuras delictivas. Y en este caso concreto tenemos 3 figuras delictivas en la ley de áreas protegidas. No sé, en un momento dado pudiera canalizarse esa denuncia para orientando la acción hacia estos delitos. No sé, pudiera ser eso, Rocío. Sí, también pensé que la municipalidad debería tener sus propios como reglamentos, como reglamento de desechos sólidos y pues entre otros, ¿verdad? Sí tiene, pero estrechamente sí, muy poquitas. Sí, en relación con el Ministerio de Ambiente. Por eso me gustaría que se diera, Rocío, el acuerdo gubernativo 137-2016. Muy bien. Alcances en ese sentido, aunque no figuras delictivas. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Rocío, Pase buena noche. Buenas noches, Rocío. Compañeras y compañeros, buenas noches, jóvenes. Con permiso. Con permiso, Juan. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Melvin. Gusto saludarles. Feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias, Melvin.